Queridos oyentes de Radio María, es la hora de la Santa Misa. Nos vamos a trasladar hasta la parroquia Santa María de Caná, en Pozuelo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Celebramos hoy, queridos hermanos, la memoria de Santa Marta. Oramos por todas las personas que llevan por nombre Marta, para que el Señor les conceda las virtudes de esta gran santa, el servicio y la humildad. Pedimos también y saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan por Radio María, para que el Señor escuche y acoja todas sus intenciones. Oremos. Oh Dios, tu Hijo llamó a Lázaro del sepulcro a la vida y se dignó hospedarse en casa de Marta. Haz que sirviéndole a Él fielmente en nuestros hermanos, merezcamos con María estar alimentados con la mediación de su palabra, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Ay de mí, madre mía, me has engendrado para discutir y pleitear con todo el país. Ni presté ni me han prestado, en cambio, todos me maldicen. Si encontraba tus palabras, las devoraba. Tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y tu nombre era invocado por mí. Señor Dios del universo, no me junté con la gente, amiga de la juerga y el disfrute. Me forzaste a vivir en soledad, pues me habías llenado de tu ira. ¿Por qué se ha hecho crónica mi llaga, enconada e incurable mi herida? Te has vuelto para mí arroyo engañoso, de aguas inconstantes. Entonces respondió el Señor: si vuelves, te dejaré volver, y así estaré a mi servicio. Si separas la escoria del metal, yo hablaré por tu boca. Ellos volverán a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré de ti frente al pueblo, muralla de bronce e inexpugnable. Lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo, para librarte y salvarte, oráculo del Señor. Te libraré de manos de los malvados, te rescataré del puño de los violentos. Palabra de Dios. Dios es mi refugio en el peligro. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Dios es mi refugio en el peligro. Mira que me están acechando y me acosan los poderosos, sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Dios es mi refugio en el peligro. Por ti velo, fortaleza mía, que mi alcázar es Dios, que tu favor se me adelante, Dios mío, y me haga ver la derrota de mi enemigo. Dios es mi refugio en el peligro, pero yo cantaré tu fuerza. Por la mañana proclamaré tu misericordia, porque has sido mi alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Salvador, Dios mío, misericordia mía. Dios es mi refugio en el peligro. Aleluya, aleluya, aleluya.
A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Hoy, queridos hermanos y hermanas, meditamos en el texto del Evangelio de San Juan, sentimientos muy humanos, heridas muy humanas, pero también con la esperanza cristiana. Y miren que cuando Jesús visita a Marta, va a la casa de Marta, de María, encuentra que un gran amigo estaba muerto. Pero vemos que en Marta cierta desesperación, cierta tristeza, una herida no que le aparta de Dios, sino que le acerca. Y en cierta manera, aunque parezca un reclamo, es una experiencia humana que le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo creo que algún día resucitará. Vemos el sufrimiento y un paso del sufrimiento también de la fe que nos lleva a creer más allá de la vida temporal. Pero dice Jesús, ante esta cuestión, ante esta pregunta, le dice: no solo va a resucitar en el último día. Los milagros de Dios no solo se hacen en la otra vida, por así decirlo. También los milagros de Dios se hacen en esta vida. El reino de Dios también está presente hoy. Y por eso, miren, si seguimos el Evangelio de San Juan, Jesús resucitará a Lázaro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, queridos hermanos, aquí en nuestra vida, a veces podemos darnos cuenta que nosotros pedimos a Dios y pedimos muchas cosas. Y Dios nos concede, pero al mismo tiempo podemos encontrar cierto pesimismo en la vida del ser humano, cierta desesperanza, y a veces esa desesperanza nos impide ver aquí ciertamente parte del reino de Dios, ciertamente parte de la justicia de Dios, de la misericordia de Dios, y a veces cuando nos dejamos llevar por la desesperanza, podemos caer en cierta frustración humana, que vamos dejando que nuestra vida vaya cayendo en la melancolía o en la tristeza y vamos cayendo en un estado psicológico de agotamiento. Y el Señor nos invita a tener cuidado con estos pensamientos, a tener cuidado con nuestra cabeza, a tener cuidado con nuestra vida. No tenemos que vernos solo como seres espirituales. Hay que recordar que somos una dimensión en unidad, una dimensión psicológica, una dimensión espiritual, una dimensión intelectual, racional, una dimensión corporal. En todas esas dimensiones nuestras hay que aprenderlas a cuidar. Y hay que aprendernos, queridos hermanos, también a conocer, porque si nos conocemos, nos cuidamos. Y cuando nosotros cuidamos nuestra vida, cuando cuidamos nuestro cuerpo, recuerden que San Pablo mismo dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y hay que cuidar el templo del Espíritu Santo, hay que cuidar nuestro cuerpo, porque es un cuerpo creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza del mismo Cristo glorificado. Y por eso, miren, el Señor sigue diciendo, cuando nosotros pedimos algo, Dios ya nos concede aquí. Y a veces los milagros que Dios nos da no son cosas extraordinarias, extravagantes. Los milagros de Dios se manifiestan en la cotidianidad de la vida. Cuando nos podemos despertar, cuando podemos agradecer por lo que tenemos, a quien tenemos, por la comida, porque tenemos un trabajo, tenemos un hogar, porque a pesar de las dificultades tenemos la fortaleza para seguir luchando, porque tenemos unos hijos profesionales que se dedican, unos hijos responsables. Podemos agradecer cuando el Señor nos ha dado esa capacidad de soportarnos los unos a los otros, de tolerarnos más allá de las simples palabras. Y esta fe, queridos hermanos,
que hoy el Señor elogia en Marta, también es una fe que le lleva a ofrecerse. Y esa forma de ofrecerse también es un acto de fe y un acto de amor. Por eso miren, cuando María le dice a Jesús, le interroga, le pregunta, y al final le responde, Marta no se queda cruzado de brazos. Marta se pone al servicio, se pone a atenderle, porque cuando Dios da, el ser humano tiene que aprender a responder. Y por eso viene aquí una palabra muy, muy bonita en nuestra vida, la gratuidad. Hay que ser agradecidos con Dios por lo que nos da, agradecidos por lo que tenemos, agradecidos por la gran capacidad con la que el Señor nos ha creado y nos ha dotado. Agradecidos porque, como les decía, podemos hacer muchas cosas. Estamos bien. A pesar de nuestras dificultades, estamos bien. Agradecidos porque tenemos quizás una iglesia cerca que se celebra misa, que está abierta siempre, donde nosotros podemos venir, rezar, donde podemos confesarnos, donde experimentamos el amor de Dios que nunca se cansa de perdonar y de amar. Por eso, cualquier pecado que haga el ser humano nunca es impedimento que Dios deje de amarte. Nunca es impedimento que Dios deje de perdonarte. Es que Dios está dispuesto. Cuando nos fijamos nosotros en la cruz, vemos a un Cristo siempre con los brazos abiertos, de extremo a extremo, para que nadie se sienta excluido de su amor, para que nadie se sienta excluido de su perdón. Y Dios es así. Esa es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es el amor. Y por eso, miren, Jesús mismo dice, aquí en el Evangelio dice, no va a resucitar, sino que yo soy la resurrección. Es decir, Jesús se da en sí mismo. Jesús se manifiesta en ese mismo momento. Dice, va a vivir y te lo voy a demostrar ahora para que tú creas. Y aquí también quiero invitarles a hacer un poco de reflexión, de tomar conciencia en la Eucaristía. Lo vemos a Cristo todos los días en la Eucaristía, en ese sacrificio, en esa consagración del pan y del vino, donde Cristo se muestra, se manifiesta diariamente en nuestra vida, para que nosotros tengamos no solo la conciencia, sino el deseo de acercarnos a Él. Como Él mismo siempre dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y para llegar a Jesús, queridos hermanos, está la Eucaristía, para cristificarnos y descansar nuestro agotamiento en Él, para pedirle al Señor que ayude a cargar nuestras cargas o nos libere de nuestras culpas. Por eso, cuando se sientan desilusionados, tristes, miren el crucifijo, mírenle a Jesús con los brazos abiertos y se darán cuenta, como les decía, que no hay nada que les impida que Dios les ame. Nada, ningún pecado, ninguna persona. El único impedimento que nos puede separar de Dios a veces podemos ser nosotros mismos, cuando nos creamos ciertas estructuras o muros mentales, cuando dejamos que a veces nuestras ideas, nuestra forma de pensar se anteponga a la voluntad y al proyecto de Dios, cuando dejamos que a veces nuestros sentimientos o emociones pasajeras se antepongan ante el amor verdadero, cuando dejamos a veces que no nuestras dudas, sino a veces cuando esa duda se vuelve verdad, nos impide acercarnos a Dios. Cuando dejamos que nuestra crítica o nuestra murmuración nos impiden ver que el hermano también es creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando nos quedamos pensando solo en las cosas negativas y dejamos de valorar las cosas positivas que tenemos. Cuando nos olvidamos incluso de nuestros propios esfuerzos que hemos tenido, de nuestra propia capacidad, de nuestra propia lucha que hemos venido superando y venciendo hasta ahora, y dejamos que ese pequeño problema o esa dificultad tome el centro y el control de nuestra vida. Miren a Cristo. Cuando se sientan cansados, miren a Cristo. Cuando no tengan esperanza, mírenle a Cristo. Cuando sientan que Dios no les va a perdonar porque han vuelto a caer en el mismo pecado, mírenle a Cristo. Queridos hermanos, Cristo tiene una gran fuerza. No solo una fuerza psicológica, sino una fuerza espiritual, una fuerza corporal que alimenta, que cuida y que levanta. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que hoy que celebramos esta memoria de Santa Marta y a través de la reflexión del Evangelio de San Juan, nos enseñe 3 cosas para nuestra vida. Primero, aprendamos a ser agradecidos, gratuidad, por quien tenemos, a quien tenemos y por lo que somos. Lo segundo, pidámosle al Señor que nos enseñe a creer no en algo, en alguien. La fe es Jesús, es una persona. Y esa misma persona en la quien creemos nos lleva a demostrar los actos a través de la vida o a través de nuestros actos hacia la vida también de las otras personas. Creamos en Jesús, pero también aprendamos a creer en nosotros, que Dios nos ha dado esa capacidad también para salir adelante, para superarnos. Y la tercera cosa, queridos hermanos, pidámosle al Señor que frente a la desesperación, al mirar la cruz encontremos la esperanza. Que así sea.
Oremos a Dios Padre con confianza filial. Por los que han recibido la misión de anunciar el Evangelio del Reino de Dios y de educar en la fe a los creyentes, roguemos al Señor. Por la paz y el progreso de las naciones, roguemos al Señor. Por los que no se sienten capaces de optar por los bienes del reino de Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros llamados a preferir, sobre todo el reino de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por intenciones de Marta, también en acción de gracias por Íñigo. Pedimos por el eterno descanso de Santiago, de José y de Celso, roguemos al Señor. Que te agraden, Señor, nuestras súplicas, como te agradó la súplica del rey Salomón, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al proclamarte admirable en tus santos, suplicamos humildemente a tu majestad, que así como te agradó el obsequio de su amor, aceptes de igual modo nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de los santos fecundas sin cesar a tu iglesia, con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección. Te pedimos especialmente por el eterno descanso de Santiago, de José y de Celso, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma. Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti.
Eterno Padre, yo te ofrezco la sangre preciosísima de Jesucristo como pago por mis pecados y los del mundo entero, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Iglesia. Señor, que la santa comunión del cuerpo y la sangre de tu unigénito nos aparte de todas las cosas perecederas, para que, ejemplo de los santos Marta, María y Lázaro, podamos servirte en la tierra con amor sincero y gozar eternamente de tu contemplación en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Y así finaliza esta Santa Misa que les hemos ofrecido desde la parroquia Santa María de Caná en Pozuelo de Alarcón, en Madrid.